Todos entraron en el primer link. Es que dijeron en el mismo link, Sí, profe. justo ahora le llamé a Ali y le dije, yo envié dos links, le dije, y me dijo, no, que uno nomás, bueno, el otro después voy a borrar. Bueno, lo que les quiero decir es que para las siguientes clases, el link ya está en la plataforma. O sea, ustedes tienen que entrar nomás en el enlace y directo ya le va a enviar en el Zoom, porque ahora están haciendo de esa forma, me comentó Alicia, porque como sabrán, yo estoy con permiso de maternidad, le tuve a mi bebé el 8 de abril y voy a volver recién el 9 de agosto. Entonces estuve más o menos manipulando la compu y hice dos links, pero me dice Alicia que, que con un link entran ustedes siempre el mismo. Y Alicia eso me estaba diciendo, que estaban entrando en el mismo link, el de las 11. Y así. ¿Entienden? Entonces ahora cuando tengamos clases el próximo sábado, van a entrar en la plataforma y en la parte de Profe, avisos está los links para que ustedes puedan entrar. Bueno, profe, está bien. Creo que de esa forma se estaban manejando con los demás profesores, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Bueno, función poética. Transmite un mensaje a través de la belleza, de las palabras. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias, especialmente en la poesía. Y acá tenemos un ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad, tú eres mi inspiración. Son frases y de repente poemas, ¿verdad? Poemas que solemos leer, lo que escriben, por ejemplo, Pablo Neruda, que son muy buenos poemas. Entonces, a eso se refiere la función poética, cuando exclamamos algo que sentimos. Y la función metalingüística se centra en el código, o sea, es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía, la usamos. Un ejemplo es cariño, comienza con C. Y en este caso, por ejemplo, la corrección que hizo la compañera acerca de oyes, que teníamos con doble L y es con Y, que es oyes. Oyes, que se escribe con Y y no con doble la doble L. Entonces la función mental lingüística son las correcciones ortográficas y gramaticales de algo. Por ejemplo, cuando escribimos árbol y no le ponemos el acento, entonces la corrección va a ser la parte ortográfica, que es la parte del acento en la A. Esa es la función metalúrgica, metalingüística, perdón. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Escuchan? No, no, profe, todo claro. Bueno, ahora vamos a hablar de los niveles. Cuando hablamos no todos usamos el lenguaje del mismo modo ni de la misma forma en todos los niveles sociales. Además existen diferentes regionales, o sea, diferencias regionales. Por ejemplo, vamos a irnos en Buenos Aires, en Argentina, ¿verdad? Que en vez de decir niño o adolescente, le dice el pibe, o sea, pibe le dice al niño, pibe, tal cosa, ¿verdad? Porque ella también tiene una forma muy peculiar de su forma de hablar.
Eso, a eso hablamos cuando, o sea que a eso nos vamos cuando hablamos de diferencias regionales. Lo mismo pasa acá con el tema de Villarrica, que hablan con ese cantito al final, ¿verdad? De la pronunciación de las palabras. Y de la pronunciación a estos llamamos niveles de lenguaje que comprende desde el lenguaje natural hasta el especializado. A partir de esas características vamos a ver lo siguiente. Voy a aceptarle a la gente que está en internet. No me está cambiando. Ahí está. Bueno, tenemos la lengua literaria, que es la lengua que utilizan los escritores, oradores o las personas con interacciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Tenemos ejemplos de versos, poemas y las famosas novelas que hoy por hoy se están realizando series de dichas novelas para que podamos verlo en forma de programación, ¿verdad? Que son las series de, por ejemplo, tenés la saga de Harry Potter, tenés la novela de, ¿cómo se llama? Ese del vampiro. ¿Cómo se llama? Esa es la saga de los vampiros, que el vampiro que se casó con una humana. Crepúsculo. Ese. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de lengua literaria, a los versos, a los poemas y las novelas que hoy en día se están realizando series de dichas novelas para que podamos comprender mejor el contenido. Pero si bien la reproducción no es exactamente igual que el libro, porque saben que en el libro pasan más cosas que en lo que con las producciones que están haciendo, ¿verdad? Que no puede ser muy largo. Entonces, lo vemos, pero las personas que han leído el libro se dan cuenta de que faltan situaciones que no se desarrollan dentro de la serie, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, esa serie de los Bridgerton, ¿verdad? De Ante, habla de una novela de Ante que les recomiendo que vean, o La cocinera Catamarán, no sé, es buena también. Pero al leer el libro te das cuenta que no está todo en la serie. Entonces ahí haces la comparación y famoso cuando escuchas no es igual que el libro. Con Hola, el libro profe, de ¿qué Harry tal? Potter me pasó eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, quería opinar nomás con respecto a lo que decís, Sí. porque yo antes leía mucho también así como este tipo de literatura. Lo que Sí. pasa es que los libros, por ejemplo, el de Harry Potter, que leí todo también, Sí. tiene más fantasía que no se Sí. puede producir, por ejemplo, en las películas muchas veces. Y tienen más cosas, y de hecho que resumen lo que pueden resumir para que pueda tener esa serie o esa producción que hacen con respecto a los libros, pueda tener sentido. Por ejemplo, en el tema de Harry Sí, Potter, saben que, por ejemplo, o sea, hubo muchas etapas de la novela o de lo que se contó que no están como el libro, pero como dice la compañera, hay más fantasía, pero por lo menos tratan de reproducir de la manera más similar posible a lo que es la novela en sí. Entonces acá, por ejemplo, hablamos de, de llevar, por ejemplo, la novela a la tele, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, esta novela, ay, ¿cómo era que se llamaba? Ese donde actuó Leonardo DiCaprio, que él era de un grupo plebeyo y se enamoró de una que tenía plata. Romeo y Julieta. Ese, Romeo y Julieta. Entonces, si bien hay muchas novelas ahora, esas novelas lo estamos viendo, como dije, a través de series. Lenguaje coloquial, ¿qué quiere decir? Es una modalidad de la lengua natural para comunicarse e informar
familiar y distendido, con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Ejemplo, puede ser qué fresquete el día de, en vez de decir qué frío está el día de hoy, o buenísimo en vez de decir bueno, o si no otra frase que dice no es tampoco para tirar manteca al techo, ¿verdad? Que la gente, por ejemplo, dice que está bueno, que es rico, que le recomienda, y entonces dice que tampoco es para tirar manteca al techo, ¿verdad? Que, no, que exagera. Otro tipo de lenguaje coloquial sería, por ejemplo, el nega de los adolescentes, ¿verdad? El famoso, en vez de decirle drogadicto o le decimos, no, ese es Chespirito, o le gusta el Chespi, ¿verdad? No sé si suelen escuchar. Coloquial es el lenguaje de la calle, de lo que se escucha en la calle, o lo que solemos escuchar cuando cambian las palabras, no les llaman por su nombre. Entonces, es fresquete, que está buenísimo, o que onda con fulanita, menganita, o de repente, Como los mexicanos, profe, sí, o de repente a la que son señora, sí, exageradamente en sí, los modismos. sí, los modismos, exactamente. Las muletillas, como se los llama comúnmente, la famosa, el uso, nosotros usamos mucho las muletillas, en vez de decir señora, hay esos jóvenes, o de repente que se expresa, no, ahí está la ñorza de fulano, menganito, o si no de repente tiene una buena cola y escuchar, no, qué viteca. Escuchar así cosas y de repente si te vas un poquito más, ya hay los mecánicos que saben cómo son de guaso, ¿verdad? Al llamarle a las partes de la mujer como ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje coloquial, que es propio, el lenguaje informal que cada grupo de amigos tiene, ¿verdad? Y de repente que dentro de la familia se utiliza. Bueno, el lenguaje vulgar. El uso del lenguaje vulgar se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común. Es decir, no es un lenguaje científico o poético. Ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia, en vez de decir mi amigo le engañó a su novia, ¿verdad? Mi vecina de enfrente habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho. ¿Cómo estás? Me decís, ¿cómo estás? El campamento estuvo de lujo, en vez de decir el campamento estuvo muy bien. A ver, ¿alguien quiere decir un ejemplo? Otro ejemplo. ¿Alguien tiene otro ejemplo? A ver, le escucho, chicas o chicos. La fiesta estuvo cool, por ejemplo, suelo escuchar, profe. Sí, en vez de decir que estuvo buena, entonces qué cool. O si no, ¿sabes qué suelo escuchar también? Ese, para que, qué pro que Sí, está eso, qué pro, no sé ni qué es eso, qué pro, sí. ¿verdad? Bueno, Ahora es entonces, re pro. En sí, vez de qué sí, purete que se sí, decía antes, ahora es pro. sí, así mismo es. Y bueno, todos son soportes del habla, o sea, que utilizamos como bastón, que es como dijo una compañera, que lastimosamente no me salió el nombre, son los modismos o las muletillas que utilizamos para poder comunicarnos con otras personas. Niveles del lenguaje, tenemos el lenguaje oral que se transmite a través de la voz, las conversaciones de debates, radio. El lenguaje escrito, que se transmite a través de cartas, periódicos o libros. Y el nivel educativo del lenguaje que se utiliza a través de la educación formal, ¿verdad? Que suele ser mucho más rico que aquella persona que no ha estudiado. Según la profesión, son los distintos profesionales suelen utilizar palabras técnicas propias de su actividad que no utilizan comúnmente otras. Bueno, en esta diferencia, el lenguaje profesional, evidentemente un cardiólogo no va a hablar al igual
que una Lilian Pérez o un Juan Pérez. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia forma de comunicación. Por ejemplo, tuvo un preinfarto en el miocardio y no sé qué. Eso, por ejemplo, no va a estar en mi vocabulario cotidiano normal porque son vocabularios profesionales. Y en el caso de los fisioterapeutas, por ejemplo, tenemos acá, no, tenés una distensión de los ligamentos, qué sé yo, ¿verdad? A eso me refiero. O de repente, no sé, que aquí, que alguien me puede decir algo profesional que escucharon. El lenguaje profesional pues es propio de cada profesional que yo, por ejemplo, no voy a utilizar si no es propio de mi profesión. O de repente alguien que ya es fisioterapeuta en este grupo ahora, que saben de las distensiones, los ligamentos, por ejemplo. Eso no va a estar tampoco en mi vocabulario cotidiano. ¿Por qué? Porque no es mi área. Entonces ese es el lenguaje según la profesión. Y ese lenguaje según nivel educativo es lo que aprendemos dentro de la escuela, el colegio, a través de las instituciones o a través de la educación terciaria, que es la parte universitaria. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios. Y estos ejercicios es lo que ustedes van a hacer y va a valer 10 puntos. Este tiene, por ejemplo, dice, Antonio siempre ha tenido una duda. Acá ya me equivoqué. Bueno, ha tenido una duda de respecto a cómo se escribe correctamente decisión. Si es decisión con S o con C. O decisión con C y S al final, o decisión con S y S al final. ¿Qué problema va a tener acá? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el problema? El habla, mira, el lenguado. Ay, Dios mío. ¿Qué problema va a haber acá? Bueno, acá tenemos decisión con S al iniciar y C al final, al finalizar. Acá tenemos decisión con C y S al final, y acá tiene que ser decisión con dos E, o sea que S al empezar y S al final. ¿Qué problema va a tener acá Antonio? ¿Problema del habla, de la lengua o del lenguaje? ¿Del habla? Lenguaje, creo que, profe. Lenguaje. De la lengua. Mm. Esa va a ser la respuesta, de la La lengua, lengua. porque ya va a pronunciar mal al Sí, escribir mal. claro, así mismo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. José recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una inflamación cerebral, lo cual afectó su habilidad para escribir. Después de asistir con un terapeuta, logró recuperar dicha habilidad. ¿Qué va a hacer? ¿Qué problema entonces va a tener José acá? ¿Del habla, de la lengua o del lenguaje? En Y este, del habla, en el del habla. en este caso, por ejemplo, fue de la lengua. ¿Por qué? Porque no sabe cómo va a escribir decisión, si va a ser con S y C al final, o con C al iniciar y S al final, o los dos con S. Y en el otro, en el segundo ejemplo de la inflamación cerebral, va a ser la lengua. El lenguaje, perdón. Esto solamente lo van Ese a no poder... sería el habla, profe. No, ¿No? porque acá lo único que le dice es que no puede escribir. Y este va a ser el lenguaje, la forma de que nos pronuncia. Y después tenemos, por ejemplo, Mario utiliza Way para dirigirse a todos, su mamá, su papá, su maestro y sus amigos. Eso le trae muchos problemas de comunicación, porque no es el uso adecuado para los contextos en que se desenvuelve la escuela, el hogar y la escuela. Bueno, acá va a ser amigo, a nivel familiar, social. Escuela, hogar y social. A ver, maestro. Escuela está, papá de hogar y sus amigos a nivel social, sí. ¿Qué problema va a tener este de él?
Hola, profe. ¿De lenguaje puede ser? No, habla. Acá él habla. Del habla. ¿Por qué? Porque güey, yo no digo, por ejemplo, hola güey. No le saludo a mi mamá ni a mi papá. Sin embargo, este Mario utiliza hola güey para todos. O vamos güey, Se a pega, todos. se Se pega el pega. mal habla. Y claro, lo mismo que está pasando con la escritura. La gente al utilizar WhatsApp abrevian las palabras, o sea, no escriben todo, acortan. Se habla como se lee. Sí, así mismos. No escriben como corresponde. Entonces este va a ser un problema del habla. Ahora, este por ejemplo son tres problemitas, ¿verdad? Que es la tarea. Solo lo único que tienen que hacer es leer cada uno para poder diferenciar la lengua, el lenguaje y el habla. El habla es propio de cada persona, porque no todos hablamos de la misma persona. Por ejemplo, ahora por ejemplo, mi hija me trae de la escuela ese que pro, tal cosa. Por ejemplo, vio una paloma ahí que lastimosamente, o sea, que una paloma que murió. Que pro la paloma. Y le dice mi hermana, vos sabés que eso es, un animal murió, no es que pro, vos sabés qué significa que pro, le dice mi hermana así toda nerviosa, porque es animalera. Y no, pero ahí dicen todos mis compañeros, y yo digo, no vaya a repetir palabras que vos no sabes qué significan, le dice mi hermana. Entonces, qué pro para ellos es que lindo o qué fuerte, o sea, no sé ni qué es lo que dicen que significa, ¿verdad? Que está bueno o no sé. Realmente no Otro sé. ejemplo, profe, que se realizó es el Mm. qué peor. No se pueden mezclar Sí, esas palabras. sí, qué peor, exactamente. Horribles. Qué peor. Sí, sí, porque de la escuela mi hija trae ese qué peor, también ya escuché en su vocabulario. Y hay otro también que no. ¿Y eso de dónde? Imagínate, son chicos, niños, 8 años, y que ya te hablan de esa forma. No sé, le cambian las palabras por otras y le dan un significado diferente. Porque sí que a lo Sí, que. también a veces por el tema del marketing de la tele Sí, se vuelve inglés, se vuelve, por ejemplo, la gente que habla parece que tiene papa en la boca. Eso se sí, contagió porque las chicas que estudian inglés mezclaban esas palabras, o sea, en castellano pronunciaban parecido al inglés. Entonces vos cualquier persona normal que ni entiende hello, habla así y no sabe sí, por qué se sí. volvió así su castellano. No, se pega, el tema del habla se pega. Y peor, la escritura también cuando escribimos todo mal por mensaje de texto y eso. Bueno, acá tenemos otro que es un parea, pero que es de las funciones del lenguaje. Esto tienen que leer y poner si es uno, acá no puse nada, ¿verdad? Pero si es uno, si es dos, tres, cuatro, cinco o seis, acá va ahí en esta columnita que va a ser la tarea que va a estar en la plataforma. Y ahí terminó eh, la unidad de hoy. Otro, voy a salir un poco, dejar de compartir. Ahí. No sé si tienen alguna pregunta. No, Otro, profe, creo que entendí o- la clase hoy. otro ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo, a ver. Bueno, una niña, ¿verdad? Que fue abandonada en la selva. La adoptaron los chimpancés. Después de 20 años de supervivencia en la selva, la rescataron unos exploradores. Al interactuar socialmente no pudo comunicarse ni relacionarse en la sociedad porque no recibió los estímulos neurológicos que desarrollan dicha habilidad de comunicar su pensamiento. Entonces, ¿qué problema va a tener esta persona? ¿Problema de qué va a tener? Lenguaje, profe. Lenguaje, muy bien, Fátima, problema de lenguaje. Por eso es que cuando uno es niño, saben que los niños son como, sus cerebros son como esponjitas. Entonces no tenemos más que hablarle ese famoso ñeta. ¿Qué querés? En vez de decirle, ¿qué querés?
¿qué te pacha, bebé? ¿Qué te pacha? En vez de decir, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Le hablamos mal. Entonces eso ellos en su cerebro, la parte del estímulo neurológico, recibe y absorbe esa mala pronunciación. Entonces, la ¿Sí? criatura dice, por ejemplo, mi Sí, hija, yo tengo una hija de 4 años. sí, Mamá, tengo que llevar mi tapabocas en la sí, escuela. sí. Sí, yo le digo, sí, ando tu tapabocas. Y ella, sí, mamá, mi taboca. eh, Y eh, famoso, vos elegís tu taboca o lo que sea, siempre va a tener esa mentalidad de, sí, mi taboca. Y no va a intentar que decir, le salga la claro. palabra correcta. Claro, tal cual, a eso me refiero. Hay que hablarle de forma correcta, pronunciando correctamente las palabras, o si no, eso va a repetir siempre. Ella no pueda decir bien en algún No, momento. no, Sí, por propósito, pues. sí. De hecho, Fátima, que no te preocupes, porque hay niños que tienden a omitir palabras o a cambiar, sí, a cambiar. Ejemplo, hay, hay ay, no te escucho bien, Fátima. Hay algunos niños que reemplazan la C por la T. En vez de decir Coca-Cola, te dicen Totatola. Y después le sale. ¿Por qué? Porque mamá y papá le pronuncian constantemente, le repiten la forma correcta para pronunciar esa palabra, pero no por eso, porque dice Totatola, o le vas a retar, le vas a regañar, porque cuesta. El aprendizaje pues es paulatino. Hay algunos niños que aprenden más y otros que les cuesta más. Por eso es de forma paulatina, no hay que reprender ni mucho menos retar, porque sí, se puede reemplazar las palabras y omitir palabras. Por eso es que no hay que hablarle mal a los niños, el famoso ñetabú. Y por ejemplo dice, yo quiero, en vez de decir yo quiero, yo quiero, mamá. Y, ¿qué le bebé? ¿Qué le? Y vos lo hablas más mal, ¿entendés? A lo que voy. Y tampoco hay que presionarle para que Claro, así mismo es. hable bien, porque yo conozco a No. un vecinito, ¿verdad? Su mamá demasiado le presionaba para que pueda hablar bien. Y a causa de eso, el famoso de ser tartamudea. No, Él eso demasiado no. quiere decir bien No, y empieza ya a tartamudear. no. Le tuvieron que llevar a ese fonoaudiólogo, creo Sí, que, sí, y ese es ahí para, recién. sí, la fonoaudióloga te ayuda a pronunciar bien aquellas palabras que te cuestan pronunciar, por ejemplo, la F, la C, la T, la R. Hay algunos niños que reemplazan la N por la R. No, eso no hay que obligarles a que pronuncie bien porque cada cosa tiene su etapa y aparte son Mis niños. sobrinitos, por ejemplo, se fueron a la fono y, o sea, una ya terminó su proceso, el otro sigue porque tenía problemas de lenguaje luego. Mm. Pero igual la que terminó, la R no le sale. O No, sea, y eso es por el falta. tema de la lengua nomás también, o sea. No, el tema de que por qué no le sale Emily la R todavía, porque eso, ahí, bueno, no sé si es el caso, ¿verdad? Que la fonoaudióloga les enseña a ellos cómo pronunciar, pero en la casa también ellos tienen que repetir, o sea, le tienen que ayudar a hacer esos ejercicios de cómo poner la boca para pronunciar la R, la D, el larga, la B corta, o sea, todos son ejercicios para el que el niño pueda estimular la parte neurológica y puedan aprender. Pero Y